ocurrió. De vuelta en Tolerancia Cero, ya están con nosotros los siguientes invitados. Najla Burman, presidenta de la FEUC. Najla, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y el vicepresidente de la FECH, Sebastián Elwin. Sebastián. Estaba la Melissa, pero tuvo un contrato. Sí, Melissa Sepúlveda, la presidenta de la FECH, estaba invitada y esta tarde tuvo algún problema que desconozco, pero se disculpó y su vicepresidente está acá. Sebastián Elwin, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés Alamán ya planteó un montón de cosas y los citó un par de veces. Bueno, ya vendrán aquí los estudiantes. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Cómo plantean ustedes este próximo año? Con un gobierno de centroizquierda que parte el 11 de marzo, con parlamentarios que vienen del mundo, que ustedes representan hoy, desde el mundo estudiantil, que hoy pasan a la institucionalidad y desde el Parlamento plantean que se puede estar con un pie en el Parlamento o en la institucionalidad y otro pie en la calle. Hay algunos que creen que viene un tiempo muy duro, que la luna de miel es corta. ¿Cómo se ve, Najla, el año que viene? ¿Cómo lo plantean desde marzo ustedes? A ver, yo creo que el año ya partió de alguna manera en cuanto tenemos estas conversaciones de cara al próximo año. Creo que es un año que nadie puede negar que va a ser complejo por las expectativas tan altas que hay que manejar desde todos los espacios. Pero en ese sentido yo creo que manejar esas expectativas se puede abarcar desde distintos espectros. Uno de esos creo que es concretar algunas cosas que sí se pueden hacer para dar una señal clara de que se está avanzando en una línea correcta. Eso, por supuesto, no quita que hay otras discusiones y otras reformas que se tienen que hacer con un proceso de reflexión mucho más profundo, en el que sí tiene que haber participación, una participación que no ha existido antes, tiene que haber una solución y un método que no hemos tenido hasta el momento, si es que queremos tener una reforma que realmente sea viable. Y en ese sentido, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del próximo año, para todos los actores, pero por sobre todas las cosas para el gobierno, la posibilidad de plantear una reforma educacional que se construye con la ciudadanía en los temas que requieren que así sea. No se trata que cada una de las cosas las vamos a discutir y se van a demorar 10 años, sino que hay reformas que por supuesto que requieren un trato distinto, una participación para que sea mucho más efectiva. Me refiero, por ejemplo, si vamos a hacer una reforma en carrera docente, me parece razonable que en esa discusión participen los profesores y los estudiantes de pedagogía. Si vamos a hacer una reforma, la de municipalización de los colegios, me parece razonable también que lo hagamos con los alcaldes, con los directores de colegios. Es algo que atiende también a cambiar la manera en que se están haciendo las reformas, cambiar la manera en que se están resolviendo los conflictos de alguna manera, porque entendemos que la ciudadanía también ha cambiado y esos conflictos han tomado otros rumbos. Te lo planteo desde el punto de vista, tú ya estás poniendo las ideas sobre la mesa que ustedes van a discutir, van a empujar. Eso es el fondo. Yo te lo planteo, ¿qué vamos a ver nosotros desde, por así decirlo, desde la calle? ¿Qué vamos a ver desde los movimientos? Porque yo leía entrevistas tuyas esta tarde y en alguna que dice, que me parece como en terminología de fútbol, entrar con la bien arriba, cuando dice, nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra confianza en nadie más que nosotros mismos. Es decir, no le asignen ni siquiera una pizca de confianza a un gobierno que viene entrando, que tiene ideas de reformas más o menos en las mismas líneas de ustedes, a lo mejor de distinta profundidad, ni un poco de confianza, y cuando ustedes niegan la confianza de entrada, entonces uno puede esperar ¿qué? A ver, es que yo creo que hay dos cosas. Una cosa a la que respondía a esa pregunta, que claramente iba al tema de los diputados que ingresaron ahora desde los exdirigentes estudiantiles, pero yo creo que aquí hay una idea de la desconfianza que no sé si no se ha entendido, prefiero creer que no se ha explicado bien. Por lo mismo, me gustaría precisar que esa desconfianza es una desconfianza que está fundada en la experiencia previa, es una desconfianza y una predisposición, por decirlo de alguna manera, que está basada en los hechos que hemos visto. O sea, los hechos que nosotros hemos visto, no como estudiantes ni como dirigentes, sino como ciudadanía, que hemos visto para entender cómo se va a manejar el próximo gobierno, son básicamente los debates y espacios de discusión, que están muy lejos de ser de calidad, que terminan transformándose en peleas chicas entre los políticos y dejan de ser un espacio abierto a la ciudadanía para entender cómo se va a trabajar. Y por otro lado, y por sobre todas las cosas, en el programa. Y ese programa es bastante ambiguo cuando tratamos de entender cómo se van a realizar esas reformas, hacia dónde van a ir enfocadas, con quién se van a realizar. Y precisamente de esos hechos es que nace nuestra postura de desconfianza y de partir con el pie, como tú dices, con la pata en alto. Sí, Sebastián, tú... Mira, yo creo que hace mucho tiempo que no se tenía tanta certeza quién iba a ganar esta elección, pero a su vez tantas dudas sobre qué iba a pasar
en su gobierno. Nosotros hace meses que sabíamos que Michelle Bachelet iba a ganar, sin embargo, como bien dice Nastla, su programa no nos entregaba demasiadas claridades sobre qué iba a pasar específicamente en educación, en un programa bastante ambiguo. Y yo creo que esa ambigüedad todavía se mantiene hasta que ella se pronuncie. No olvidemos que ella lleva una semana ya electa y todavía no se ha pronunciado sobre una serie de materias que han quedado un poco en el aire. Pero por sobre todo, el próximo año creo que es una oportunidad histórica para que nosotros discutamos un nuevo consenso democrático sobre un modelo de educación. Esta no es solamente una discusión sobre expertos, esta no es una discusión sobre un par de engranajes que hay que darle una vuelta en materia de educación, aquí tenemos que discutir el modelo educacional. Y para las grandes reformas que se hagan en este país es necesario que exista un nuevo consenso democrático sobre educación. Esa es la discusión de la que nosotros queremos participar, esa es la discusión de la que también hablaba Nashla. Cómo nosotros discutimos para qué, en definitiva, como sociedad, estamos educando. Y creemos que esa es una discusión que, de nuevo, no se puede dar solamente en el plano de la experticia, sino que además es una discusión ciudadana que a todo Chile finalmente le corresponde y de la que cual nosotros queremos ser parte. Fernando Villegas. ¿Cómo están? Bueno, esto es para los dos, pero ustedes verán cómo lo contestan, por qué turno. Tú hablabas de la desconfianza que se puede tener, pero la desconfianza es un término vago y podemos precisarlo más porque uno puede desconfiar de las personas, puede pensar, esta persona no tiene realmente la voluntad de hacer lo que dice, me está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo, o a los dos, a sí mismo y a los demás, y no va a hacer lo que dice. Esa es la desconfianza que uno tiene por una persona. Y luego hay una desconfianza que ya es bastante más complicada, que es la desconfianza a que las cosas vayan a salir como uno pretende que sea. O sea, que la realidad se vaya a ajustar en un 100% a tus deseos, a pesar de que está claro que en la vida social y en la vida política hay negociaciones. A menos que tú tengas una especie de poder absoluto, que tengas el apoyo de los extraterrestres y impones tu voluntad a sangre y fuego. No habiendo esa situación, hay que negociar. Hay que entrar a compromisos de alguna clase con uno u otro para que la sociedad no se derrumbe en la guerra de todos contra todos. Entonces, inevitablemente, de los principios que ustedes tengan, o de los principios que incluso desarrolle con más precisión, porque efectivamente no los tiene aún Michelle Bachelet, van a surgir cosas que no son ni siquiera cercanas, sino que van a estar más o menos entre medio, entre no hacer nada y hacer mucho. Van a haber compromisos, van a haber plazos que se van a alargar, van a haber situaciones que cambian la definición. Las definiciones son muy elásticas. Entonces, la pregunta aquí es un poco la que estaba haciendo Matías. ¿Qué hacen ustedes en este sentido? ¿Ustedes reconocen esta necesidad de confiar en que el alejamiento a las metas absolutas no es un resultado de una mala voluntad de las personas? O sea, que estas desconfianzas no se topan, son líneas paralelas. Reconocen de que la educación, que es un tema tan complicado y que abarca los problemas no solo institucionales, sino que incluso culturales, de alumnos y profesores, también de los alumnos, no se resuelven de la noche a la mañana. Entonces, tienen claro que esto es un asunto que toma tiempo, que toma negociaciones, que van a haber compromisos, que las cosas no van a salir como ustedes las plantean 100%, o eso ya es suficiente para ustedes para que decreten, toquen el botón de ir a la calle. Mira, yo creo que ahí traigo acá, por ejemplo, el programa presidencial de Michelle Bachelet. Y me parecía importante porque se habla mucho de la desconfianza, un poco de una cosa así particular con la persona de Michelle Bachelet, pero yo creo decir que aquí hay cosas concretas y objetivas que a nosotros nos permiten decir, finalmente aquí no está nada de claro qué es lo que va a pasar en educación. En el programa presidencial de Michelle Bachelet en materia de educación dice, y leo acá, fin al lucro en todo el sistema educativo, ¿ya? Bueno, parece que está tomado necesariamente del movimiento estudiantil. Sin embargo, uno ve un poco más abajo y dice, se eliminará la existencia de lucro con recursos públicos. Esta diferencia, que a algunos le puede parecer media abstracta, ¿qué significa en concreto? Veámoslo en concreto. La Universidad de la América acaba de perder su acreditación, una universidad que tiene cerca de 30.000 estudiantes. Esos estudiantes ahora no reciben aportes del Estado, es una universidad que no recibe el aporte del Estado. Eso significa que la Universidad de la América va a poder seguir lucrando, entonces si seguimos este programa. Entonces pareciera ser que el titular pretende quedar bien con los estudiantes y la bajada concreta quiere quedar bien con los empresarios de la educación. Nosotros lo que queremos decir es que haya un nuevo modelo educacional en donde el derecho a la educación sea una centralidad. Este programa
puede ser tanto compatible con un modelo en donde el mercado es preponderante, un modelo en donde la educación sigue siendo concebida como una mercancía, o tomando algunos de los lineamientos que ha manejado el movimiento estudiantil, puede comenzar a entenderse la educación como un derecho. Pero esas cosas no quedan zanjadas o son derechamente contradictorias, como en este caso. Entonces no es solamente un tema de desconfianza. Bueno, complementando lo que dice Sebastián, yo creo que, a ver, yendo a la primera parte de tu pregunta, nosotros entendemos que esta reforma, por lo profunda que necesitamos que sea, va a tomar tiempo, y también entendemos que no depende de un gobierno. Nosotros no lo vemos como en un plazo de un gobierno, lo vemos como es necesario que sea garantizado por el Estado, y por supuesto que eso toma mucho más tiempo, pero también entendemos que hay ciertos consensos que ya tenemos en los que sí se puede avanzar con urgencia, y que como dije al principio, el avanzar con urgencia en ciertos puntos, por supuesto que da una señal clarísima de que estamos yendo en la dirección correcta, y esa señal clarísima sería un primer paso que por supuesto que aportaría, no sé si en la confianza, desconfianza, pero en avanzar. ¿Cuál señal clarísima? Yo creo que una señal clarísima sería, por ejemplo, avanzar en el fin al financiamiento compartido, avanzar en el fin al lucro efectivo, fin al lucro en todos los niveles de la educación, avanzar en fin a la selección escolar. Son temas que, si bien, por supuesto que podemos precisar mucho más, son temas que traen una discusión mucho más anterior, en la que parece haber un consenso, en la que el tema está hace mucho tiempo en la mesa, pero ahí hay que tener ojo, porque si bien en esas cosas se puede avanzar, hay otras cosas que requieren mucho más tiempo, de la que nosotros, déjame terminar, de la que nosotros estamos conscientes, y es lo que decía anteriormente, la parte más profunda de la reforma educacional, que no solo atiende a invitar actores que son necesarios para que sea una reforma viable, como son los profesores en el tema de la carrera docente, como son los alcaldes en el tema de la municipalización, sino que una discusión mucho más profunda, y es llegar a cuál es el foco de la educación. Y esa discusión la vamos a resolver no en 4 años, no en un proceso de un presidente de la República, sino cuando decidamos realmente tener esta discusión en serio, sin importar cuánto nos tome, entendiendo que nos va a ayudar a tener una educación que nos identifica como país y como sociedad, que está pensada para nuestro país y nuestra sociedad, para nuestra realidad, y que fue realizada con el conjunto de la ciudadanía. Creo que... ¿Cuál es el problema, Nasla? Yo creo que el problema tiene que ver con una palabra. Van a tener que definir en la práctica qué significa avanzar. Porque avanzar es una gradualidad. Avanzar no es ¡pum! Es gratuita para todos. Y por lo tanto, como uno de los problemas que ha habido, uno de los problemas serios que ha habido, es que las reformas, los avances que no se perciben profundos de inmediato, se consideran retroceso o consolidación del statu quo. Cuando tú le das patente de avance a algo, tú dices, por ejemplo, que se avance en materia de financiamiento, de término del financiamiento compartido, que se avance en términos de gratuidad en todos los niveles. Ok, ¿qué es? Proyectos de ley que se pueden enviar en los primeros 100 días. Ok, los primeros 100 días. El proyecto de ley se envía en los primeros 100 días, y el proyecto de ley, bueno, se demora, se discute, se trata, consultan con todos los estudiantes, con los profesores, con todo, y eso te puede demorar 2 años, un mandato. Se considera avance por el hecho de que esté presentado el proyecto. Yo creo que se considera avance cuando estamos viendo una señal clara de que lo que hablaba Sebastián, estas ambigüedades del programa, bajan en una segunda categoría que no es una bajada del titular, bajan en una segunda categoría en que nos dicen cómo se va a hacer ese proyecto de ley, por decirlo de alguna manera, que nos dice cómo se va a construir esa discusión que se va a tener, que nos dice a quién se va a llamar, que nos dice que nos da un primer paso para nosotros saber hacia dónde está yendo esto, porque hoy tenemos un titular que dice gratuidad en la educación. Si ese titular se lo ponemos al programa de otro candidato presidencial, de otro espectro de la política, por decirlo de alguna manera, y tenemos que esa gratuidad se da a través de becas. Es muy distinto si esa gratuidad se da a través de financiamiento directo a las instituciones. Esas precisiones creo yo, que van a ir dando señales claras en una dirección. Yo espero, y esperamos todos, que esa dirección que indiquen sea la dirección correcta, y correcta me refiero a la que va en la línea de avanzar en cambiar y transformar estructuralmente nuestro sistema educativo. Pero son señales que concretamente lo van a decir porque apuntan hacia ese lado del discurso, pero hoy lo que tenemos es nada. Ok, ¿cuánto tiempo están ustedes, creen, digamos, dentro de las expectativas que se han creado los estudiantes universitarios que ustedes representan?
¿cuánto es lo que tú crees que estás en disposición de esperar, entendiendo que los avances se te dan probablemente en términos procedimentales, muchos de ellos, hay una inercia en montones de estas cosas? ¿Cuánto crees tú que eso es un gobierno, dentro de un gobierno, más de un gobierno? ¿Cómo? Mira, primero yo, referirme un poco a lo que señalabas previamente. Yo creo que en un así titular es un avance aquellas medidas que desmantelen el mercado de la educación y vayan garantizando un derecho universal que entienda finalmente la educación como un derecho de cada uno de los ciudadanos. Eso yo creería que es el criterio que a ti te determina. Es un retroceso aquellas medidas que finalmente coexisten, profundizan, se adecúan a este actual estado de mercado en la educación, y es un retroceso y es un avance aquellas que garantizan la educación como un derecho social universal. O sea, por ejemplo, si se implementara de que no puede haber selección en los colegios municipales, eso sería un avance justamente a esa... Pues no hay. ¿Ah? No hay selección. Hasta séptimo básico. No, en los colegios municipales. Bueno, ¿hay selección en como el el Instituto Nacional? El Instituto Nacional. Es que la selección Los de también se puede ver excelencia, desde son el liceo una de excepción, excelencia. pero Yo los creo que- municipales... Mira, si efectivamente siempre el sistema educacional termina siendo un paquete en general. O sea, pasa, por ejemplo, con el mismo tema de la acreditación. Hay un proyecto de ley de acreditación que pretende hacer que esta sea obligatoria. Pero, sin embargo, si tú no generas, por otro lado, un fortalecimiento de la educación pública que pueda hacerse cargo de esos estudiantes que, como el caso de la Universidad del Mar, que lleva Totalmente un año en toma, si tú no fortaleces la educación pública, le quitas la acreditación a otra universidad y dejas a un montón de estudiantes simplemente a la deriva. Entonces, finalmente la cosa siempre termina siendo un poco más global. Sebastián, tienes toda la razón, pero mi punto tiene que ver con que aquí hay dos fuerzas que compiten, quiéralo o no lo quieras. Un gobierno de 4 años corto que tiene un mandato corto de 4 años y un gobierno de las presidencias universitarias que tiene un mandato más corto todavía. Ustedes están por un año, por lo tanto, cuando se crea una expectativa enorme de que empieza este flujo y empieza la calle, la cuestioncita, y tienes un gobierno de 4 años que tiene pensado, qué sé yo, en 2 o 3 sucesivos gobiernos implementar un cambio que necesita readecuar constituciones, reformas tributarias, un montón de cosas, y ustedes tienen un mandato de un año donde tienen que responder por lo que se ha avanzado en un año. ¿Cómo lo hacen para evitar de que ustedes sean mucho más exigentes de lo que el país puede dar? A ver, yo creo que hay una idea instalada que yo no sé si sea tan correcta o tan real, y es la idea de que nosotros como movimiento estudiantil somos bastante intransigentes, queremos todo para ayer, que tiene quizá algo de real en cuanto a la convicción, pero por supuesto que a mí me gustaría aclarar que el movimiento estudiantil ha madurado, el movimiento estudiantil es bastante distinto a como era hace algunos años, por supuesto que hay que seguir avanzando y mejorando, pero yo creo que no basta con poner todos los esfuerzos en hacer un programa que está en sintonía, porque digámoslo, nadie puede negar que hay palabras que están en sintonía con demandas estudiantiles. Creo que si eso fue estratégico o fue intencional, o no fue intencional, es otro tema. Yo creo que si se pusieron los esfuerzos en hacer un programa y en implantar esta idea de que Chile iba a cambiar, que ahora escuchamos a la ciudadanía, etcétera, etcétera, hay que dar el siguiente paso, y ese siguiente paso tiene que ir acompañando ese discurso. Ese siguiente paso no lo hemos visto, y ese siguiente paso se podría haber dado hace rato. La candidata electa, antes de salir electa, ya estaba electa, por lo tanto el discurso se puede ir perfilando hace bastante tiempo. No creo que atienda a cuántos gobiernos esperamos para que se baje ese programa. Es casi que una exigencia bastante legítima por cuanto la magnitud de las cosas que se prometieron. Nosotros tampoco estamos actuando asumiendo que lo que nos digan no nos va a gustar, sino que estamos actuando en base a los hechos. Pero los hechos que hoy tenemos, lamentablemente, son muy ambiguos. Y en ese es el escenario en el que estamos. Fernando. A propósito de ambigüedad, ustedes han usado acá con mucha convicción. En general los estudiantes, los jóvenes son muy convencidos de lo que están convencidos. Han hablado, tú has usado mucho una expresión que me recuerda a mi juventud política, la dirección correcta. Es una frase típica del Partido Comunista, ir en la dirección correcta, lo otro es todo incorrecto. Han hablado de avances. Pero yo te quiero recordar y que hagan, para que le demos otra vueltecita al pensamiento, que uno puede avanzar simplemente para todas partes. Avanzar significa simplemente trasladarse en el espacio. Uno puede avanzar hacia el desastre. Cuando
cuando Hitler convocó a los líderes europeos a Múnich a firmar en el fondo la humillación de Checoslovaquia, fue un avance, pero fue un avance a la guerra. Y te digo que hay avances que no sé si ustedes han pensado en las consecuencias que pueden tener. Por ejemplo, han pensado ustedes, y no digo que yo sepa la respuesta, han pensado lo que va a suceder o lo que podría suceder si universidades privadas, que en este momento reciben una subvención y que además cobran una mensualidad y una matrícula, el día de mañana les cortan la subvención y no pueden funcionar. Van a haber muchas que seguramente van a caer en la situación. Automáticamente, cientos de miles de alumnos que no tenían los más altos puntajes, que por lo tanto no tenían opciones de entrar a las universidades tradicionales, por eso se fueron muchos de ellos a las privadas, se van a quedar en la calle, tamboreando en un cacho, como se decía antiguamente. Y resulta que es una realidad del país, para bien o para mal, yo creo que en muchos sentidos para mal, que se haya generado una masa hipertrofiada de jóvenes que en vez de aquilatar con sus propias familias hasta dónde pueden ir y hacia dónde debieran seguir sus vidas, quieren entrar a la universidad, a estudiar lo que sea, pero estar en la universidad, quieren estar en la universidad, la cuestión es estar adentro. Y entran a estudiar cualquier cosa a la universidad que sea, a la universidad de los patitos, lo que sea. Bueno, pero esos jóvenes, aunque estén equivocados, aunque en realidad hubiera sido mucho mejor para ellos estudiar una carrera técnica, aunque hubiera sido mucho mejor para ellos como se hace en Alemania, que se les guía, o en China, resulta que ya tienen desarrollado y su familia ese deseo de entrar a la universidad, lo tienen asimilado como parte de sus derechos, todo el mundo habla de derechos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el país con ese 500.000 o 400.000 estudiantes que se van a encontrar con que o las universidades privadas les van a tener que subir más las matrículas y las mensualidades para poder vivir sin subsidio? O no van a poder entrar, pero tampoco hay los medios de educación distinta, como se llama técnica, tampoco hay la voluntad de seguir esos estudios en muchas familias de clase media. Ellos quieren, y desde que yo era cabro era igual, y quieren que el chico sea universitario, que sea abogado, médico, alguna cuestión, y resulta que no todos pueden ser eso, po. Entonces, han pensado en consecuencias como estas prácticas, que pueden generar otro problema, una especie de derivada. Yo creo que hemos avanzado bastante hacia el desastre ya. Creo que hay bastantes ejemplos que van exactamente en la misma línea que tú mencionas recién. Creo que un ejemplo bastante grave lo tenemos ayer con los resultados. Bueno, aparte de la Universidad del Mar, que ayer cumplió un año en toma. Pero por sobre todas las cosas, a través de la PSU, que creo que es un tema que está bastante en la mesa hoy en día, tenemos 900 estudiantes, 900, que fueron los primeros de su colegio. Los primeros de su generación, estoy hablando de 850 puntos por ranking, que no alcanzaron los 475 puntos. Estamos hablando de 900 familias que tienen el deseo y las esperanzas puestas en ese hijo, por decirlo de alguna manera, que puso todo su esfuerzo, que puso toda su energía en hasta donde podía tocar techo dentro de su colegio de ser el mejor, y lo fue. Y que hoy esos 900 no pueden entrar a la universidad, no pueden. ¿Qué le decimos a esas familias hoy? Que esos hijos que tenían todas las energías y la fuerza y las esperanzas de su familia para que salieran adelante, no solo ellos, sino estas 900 familias que hicieron su parte, que hoy no pueden entrar a ninguna universidad del Crunch, porque no tienen 475 puntos, porque no alcanzan 475 puntos cuando tienen 850 puntos de ranking. ¿Qué les decimos qué les va a responder a esos niños? ¿Quién? Bueno, porque la ministra no les va a responder, el CERNAC no les va a responder. Correcto. Y hoy día ahí tienes un ejemplo de problemas prácticos concretos que hay que pensarlos de antemano, porque eso que estás diciendo tú está abarcando a 900 jóvenes que tienen esta situación. Imagínate, y multiplica eso por 1000 o por 500 y vas a tener el problema de los otros, los que sí entraron. Pero Fernando, a lo que voy... Yo no quiero discutir el punto, solamente les quiero mencionar un ejemplo de lo complicado que es este cuento, que no es cosa simplemente de escribir una cosa lírica sobre la gratuidad o lo que sea. Yo no discuto ni uno de esos puntos, sino que hay que pensar 5 jugadas más para adelante, a ver qué va a pasar. Déjame complementar una sola chiquitito. Quisiera poner en la mesa que ese 900 multiplicado por 5 o por lo que sea, ya está. La crisis de la educación ya es bastante grave como para que nos pongamos a pensar que si hacemos un cambio va a ser mucho más grave. O sea, hagamos un cambio de raíz que termine con lo que ya tenemos y que avance en que no existan más esas diferencias, esas desigualdades, pero la crisis que tenemos en la educación es ya bastante grave y el conflicto está bastante abierto aún. Yo entiendo el sesgo que hay propio de nuestros estudiantes universitarios de hablar de universidad, pero también me sigue sorprendiendo la ausencia en este discurso tan entusiasta, en este discurso tan convencido de las líneas correctas y no correctas, como dice Fernando, que no mencionan ni por un segundo
las dos patas de esta mesa, fundamentalmente las dos patas, que son la educación temprana, ausente total en todos estos derechos y en todas estas marchas, y los profesores. Yo nombré los profesores de la educación municipal. Pasaste por ahí sobre el cambio docente como reforma fundamental. El catálogo, pero requete contra fundamental. Porque los problemas, discúlpeme, no son las 900 familias. Y voy a ser más duro, las 900 familias que tienen ese problema que es real de desigualdad es fruto del otro problema, que los niños no están entendiendo lo que leen, que hay un problema en la primera educación, en los primeros cursos de educación y en profesores que son verdaderos héroes porque ganan sueldos de hambre en este país. Te lo dice cualquier persona que trabaja en colegios, en sectores vulnerables. Son personas que ganan sueldos verdaderamente vergonzosos en este país. Entonces, con eso nadie, no digo nadie porque es súper injusto, muy pocos de los mejores estudiantes que hoy están buscando a qué postular, ponen la pedagogía. Es noticia un cabro que sacó 800 puntos, me parece que en Talcahuano, dice, yo no voy a ser millonario, voy a ser feliz. Es noticia, sale en la tele porque es noticia que quiere ser profesor. Ustedes no hablan de los profesores, que son el eje de la educación. Pero mira, Matías, nosotros hemos venido acá a hablar y llevamos ya 3 años hablando de que lo que acá se requiere es repensar por completo el modelo de educación que nosotros estamos creando. O sea, en definitiva, hacernos la pregunta, que yo creo que está implícito en lo que tú decís, ¿para qué educamos? En definitiva, ¿para qué formamos profesores? ¿Para qué formamos profesionales? ¿Para qué tenemos liceo y escuela? Y creo que esa es una pregunta que el movimiento estudiantil ha venido planteando durante 3 años. O sea, que hoy día estemos hablando acá de eso y que hoy día eso sea un tema es algo que ha puesto el movimiento estudiantil sobre la mesa. Entonces venir un poco... Yo creo 5 por 1 de gratuidad. Yo escucho 5 veces gratuidad y una vez los profesores. Matías, pero nosotros venimos en representación acá de la Confech y no estamos a cargo del gobierno. Por ahí, por el yo creo que habría que preguntarle al gobierno qué es lo que pudiese decir o a la presidenta electa qué es lo que pudiese decir al respecto. Pero también quisiera responder también relativo a eso, a lo que decía Fernando. Acá nosotros lo que hemos planteado es que exista un nuevo consenso en educación y ese consenso tiene que ser amplio, tiene que ser con participación ciudadana y ahí tienen que participar los profesores y tienen que participar la gente que está involucrada en otros niveles de la educación distintos al universitario. Y se nos habla también de responsabilidad, que el movimiento estudiantil sea responsable. Yo creo que el movimiento estudiantil ha sido muy responsable poniendo estos temas sobre la mesa. Responsabilidad que no hemos visto en la clase política hoy día. Acabamos de tener en este mismo programa a Andrea Alamán y vemos una derecha que está en este momento más preocupada de sacarse las cuentas sobre la elección que acaba de ocurrir, a una nueva mayoría un poco preocupada de repartirse los cupos y que hoy día está hablando derechamente de educación, de un nuevo gobierno que ha prometido un montón de cosas y que no se sabe cómo se van a hacer y que no se sabe finalmente en definitiva qué es lo que va a ocurrir. Creo que el movimiento estudiantil en ese sentido ha mostrado mayores niveles de responsabilidad de lo que han podido mostrar sus políticos, al menos en este país. Por último, sí, yo les quiero preguntar cómo ven ustedes la progresión de dirigentes estudiantiles a niveles de universidad y que tienen estatura nacional. Hubo una época, qué sé yo, post dictadura, donde los dirigentes básicamente representaban partidos establecidos. Posteriormente empiezan a salir dirigentes que representan movimientos y que incluso no representan muchos movimientos, son personalidades en sí. Pero hoy día ya que gane un dirigente, no sé, demócrata cristiano, pero es una cosa impresionante. Antes ganaban los Jerko Ljubetich, los Tomás Jocelyn Holt, eran personas los Claudio Rego. No, hoy día salen de movimientos anárquicos, de movimientos nuevos que tienen nombres bastante interesantes, y lo que viene bajo ustedes, en la dirigencia secundaria, son personas que llaman a no votar, a no participar del sistema, por lo menos las dos principales. ¿Cómo se ve esa progresión? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, gente que fueron dirigentes de las universidades de ustedes que hoy día son diputados? Que el que hayan entrado al sistema genera recelo, creen que van a ser absorbidos por la inercia de la maldad, y lo que pasa más abajo, la Eloísa González, que plantean una oposición al sistema en sí, no se preocupa solamente de lo que está pasando. ¿Cómo ven esa progresión a eventualmente la vida universitaria? A ver, primero respecto de estos ex candidatos que ingresaron, yo creo que es bastante positivo. No solo porque fueron parte del movimiento estudiantil, también hay otro actor que ingresó, actor social me refiero, como el caso de
Iván Fuentes. Sí. Yo creo que es bastante positivo que ingresen actores sociales a nuestra institucionalidad, por decirlo de alguna manera, y espero que vaya cambiando así también la imagen en general de nuestros políticos. Creo que es positivo y eso nadie lo puede negar. Por otro lado, yo entiendo que hay una diferencia de roles respecto de ellos con el movimiento estudiantil y de nosotros con el movimiento estudiantil. Yo respeto muchísimo el rol que jugaron ellos antes, son nuestros antecesores. Entiendo y respeto y valido que ellos sí saben lo que es el movimiento estudiantil porque estuvieron adentro, eso nadie lo puede negar. Pero es muy distinto eso a decir que con esto el movimiento estudiantil o nosotros también estamos ahí, que cambian nuestros objetivos, que cambian nuestras líneas, nuestros intereses, nuestras banderas, o que vamos a depositar. ¿Pero son parte de la expectativa del movimiento estudiantil, los nuevos diputados que fueron dirigentes estudiantiles? A eso voy. Nosotros no tenemos expectativas o fichas puestas en ellos que estamos esperando a ver cómo cumplen porque les pedimos un favor. De hecho, ellos tienen un compromiso con el movimiento estudiantil que firmaron hace algunos meses en conjunto con actuales dirigentes donde apoyan la causa. Espero que ese compromiso se cumpla de alguna manera, pero en ningún caso el compromiso es en el otro sentido. Creo que hay que separarlo, no por una cuestión como de predisposición, sino porque son roles distintos y en esa línea vamos a... ¿Tú, Sebastián? Es que estamos terminando. Sí, yo diría dos cosas primero. Creo que con esto que tú mencionas de no votar, que se vincula un poco con la abstención, etcétera, creo que en muy breves palabras, cuando tú has tenido 24 años de una política un poco encerrada en sí mismo, que se habla a sí mismo, que cuando tiene que consultarle a alguien, le consulta en definitiva a un experto, y la política le da la espalda a la ciudadanía le termina un poco dando la espalda también a la política, y eso es un fenómeno complejo. Y sobre los candidatos estudiantiles y hoy día diputados electos, ellos fueron en el pasado dirigentes estudiantiles y esperamos que en el Congreso defiendan lo mismo que defendieron en las calles. Creemos que esa coherencia es la que un poco va ampliando este movimiento social que ha encantado a la ciudadanía y que se refleja también en las tremendas votaciones que sacaron esos candidatos. Yo quisiera agregar un punto antes que se me olvide, porque es muy importante para mí, es sobre el tema de los profesores. Yo quiero como dejar en la mesa que el movimiento estudiantil sí ha hablado de profesores. Hay un documento que nosotros creamos como en conjunto como Confech, donde hablamos de educación inicial, donde hablamos de carrera docente, del rol del profesor, del director. Al principio mencioné que una de las 3 grandes reformas, creo que personalmente, son la carrera docente, que se tiene que hacer con profesores. Yo lo sé mejor que nadie, soy profesora en formación, escogí ese camino. Pero creo que también aquí hay otras señales que nos están dando. Jamás se ha buscado la participación de los profesores de manera incisiva, de manera real. Los profesores jamás... No hay ningún profesor en la Comisión de Educación que elaboró el programa de Bachelet. No entiendo de dónde viene el miedo de la participación de los profesores. Difícilmente vamos a avanzar en que los profesores sean un tema clave cuando nuestra sociedad jamás les ha dado ese espacio. Najla Aburman y Sebastián Ewing, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros John Benjamin, embajador de Inglaterra, de Gran Bretaña, en nuestro país. A la vuelta aquí en Torre 0.